saludo muy especial a toda la concurrencia, a todos ustedes que han venido como buenos amigos, compañeros, a solidarizarse con el padre Camilo Daniel Pérez en este magnífico evento, en esta presentación de este excelente libro, Camilo. Y bueno, quiero destacar y mencionarte algo, padrecito Camilo, pues que has implantado un récord. Mira, hemos estado en muchas presentaciones de libros, como lo habrá estado el padre Javier Ávila, todos, Lucha Castro y muchos de ustedes, y saben que este es un récord, ¿sí? Incluso en muchas presentaciones los autores pues le han tenido miedo a que sea en este lugar, porque hemos tenido y nos hemos visto aquí en presentaciones y hemos tenido concurrencia, asistencia hasta de 28 personas, 70, 80, pero de veras felicitar. Ahora le voy a hablar de usted, padrecito, para que no se sienta feo que te hable de tú. Decirle, padrecito Camilo, usted ha implantado un récord de asistencia, porque las presentaciones de libros y grandes conferencias no son muy concurridas. Entonces con eso abro yo con una felicitación de esta presentación. Y luego también mencionar a ustedes que bueno, pues tuve los presentadores antecesores a mí, como es Hilda de la Vega, Lucha Castro, el presbítero Javier, pues con esa calidad de presentadores, pues yo me siento como un pobre venadito. Y bueno, mencionar, ya me estoy robando 2-3 minutos de los que a mí me tocan, pero es que va a ser solamente 7 minutos. Y solamente también destacar que ya como ya estamos terminando las presentaciones, pues sí mencionar que esta presentación de este libro, magnífico libro del padrecito Camilo Daniel, pues se ve, lo siento, muy honrado este evento con la presencia del señor obispo Juan Guillermo López Soto aquí presente, que esté también representando al ciudadano presidente municipal, el señor Carlos Tena Nevares, esté aquí presente precisamente pues Sergio Alberto Sierra, el licenciado Sergio Alberto Sierra, pero también pues no se había mencionado, pero está también aquí una pues destacada figura de la política nacional, la licenciada Pati Terrazas, que es nada menos que diputada federal. Son figuras que destacan aquí de la ciudad y todos ustedes, desde luego cada uno de ustedes es tan importante en esta presentación de este excelente libro. Y entonces pues ya nos vamos a lo concreto y bueno, decir a ustedes que remontándonos a un domingo 18 de junio de 1985, para ser más precisos, a las 6:17 de la mañana, y desde una tercermundista tiendita situada en la Plaza Hidalgo frente al Palacio de Gobierno, se escucha una voz amable pero enérgica que suplica: no la frieguen, retiren esa olla de menudo con todos sus ricos olores de orégano y cebolla. Y la petición no era para menos, era la voz del padrecito Camilo Daniel Pérez, que con 10 días cumplidos en total ayuno, o dígase huelga de hambre, y sabedores de que este tipo de ejercicios agudiza todos los sentidos, estos dan capacidad
para olfatear un cacahuate a 100 metros de distancia. Y dirán ustedes, ¿esto qué tiene que ver con un libro siguiendo las huellas de Jesús el Cristo? Pero ahí les voy, ¿por qué? Ahí les voy. Y todo lo anterior se desprende de una acción de rutina que un grupo de madrecitas religiosas realizaban a diario para llevar comida a las varias decenas de campesinos que acompañaban al padre Camilo en plantón permanente frente a Palacio de Gobierno, allá en la capital del estado. Y la pregunta que muchos de ustedes se harán, ¿y qué relación tiene esto? Y también esta pregunta se la hacían todos los medios de comunicación, le hacían diariamente al padre Camilo. ¿Por qué, padre? ¿Por qué un sacerdote en huelga de hambre y por tantos días? Y la respuesta siempre era la misma, decía el padrecito Camilo: la dignidad de los campesinos, que se les pague lo justo por sus cosechas. Y desde entonces ya se empezaba a escribir este libro siguiendo las huellas de Jesús el Cristo, con cientos de campesinos. Bien lo dijeron ustedes anteriormente. Coincidimos, ¿verdad? Porque conocemos la vida del padrecito Camilo. Para rescatar la dignidad. Y ha sido la lucha de Camilo Daniel Pérez, estar con los pobres, con los más desvalidos, rescatando siempre la dignidad de los más fregados. Y cuando esto decía el padre Camilo, ustedes, todos los que aquí nos acompañan, podrían decir: ¿qué relación tienen estos hechos con el libro Siguiendo las Huellas de Jesús el Cristo que hoy nos presenta el padre Camilo? Desde nuestra perspectiva, tiene mucha relación si consideramos que estas acciones de Camilo han sido una constante en toda su vida de sacerdocio y que tan solo hemos seleccionado una entre en contexto toda una vida de guerrero, de lucha comprometida en defensa y acompañamiento de los más olvidados, de los más desprotegidos, de los más pobres, y siempre y sin perder el rumbo, siguiendo las huellas de Jesús el Cristo. ¿Y de quién podríamos esperar que nos obsequiara una obra literaria que para algunos resulta controvertida, para otros resulta diáfana y sublime, para algunos, que ya son muchos, hasta incómoda, como dijo el padre Pato Javier Ávila, hasta incómoda. Pero afortunadamente para la gran mayoría, el disfrutar de este libro nos pone en el camino correcto para conocer al Cristo, para conocer al Jesús diferente, a un Jesús más humano y más terrenal, al Jesús histórico que ha escogido Camilo para describirlo no como un hijo de Dios privilegiado, místico y hasta intocable, sino por lo contrario, y con mucha osadía de parte de Camilo, con mucha temeridad y como siempre, con mucha valentía, nos presenta a un Jesús tan terrenal que a sus 30 años lo mismo disfruta del grande amor que siente por su Madre María,
que al igual canta y baila en compañía de sus discípulos, así como también tiene penas y preocupaciones, siente dolores, hambre y sed y hasta temores. Y tan terrenal este Jesús tan humano, que llega hasta tener ciertos afectos sentimentales con María Magdalena. Y así seguimos leyendo Camilo y tratando de conocer más de cerca a este nuevo y revolucionario Jesús, a este diferente Hijo de Dios que a través de sus parábolas señala y fustiga a las clases clericales más acomodadas y adormecidas para despertarlas de su cómodo letargo, y que, aún sabiendo que también está incomodando a la clase política, y lo empiezan a señalar como un revoltoso, aludiendo a Jesús, al que cada vez más lo siguen las multitudes, y se corre la voz de que revivió a Lázaro, que recuperó la vista de invidentes y curó leprosos, y lo empiezan a reconocer como el legítimo Hijo de Dios mismo, que habrá de pagar con su sangre y con su vida, y a su vez resucitar para que, como nos narra el Padre Camilo, se comprenda, se acepte y se sienta a un Jesús vivo, un Cristo que mora y convive con nosotros, y su llamado sigue retumbando en nuestras conciencias, y es tan claro y contundente que bien sabemos en automático cuando no seguimos las huellas, cuando perdemos el rumbo y nos vamos cómodamente por los apegos a las riquezas, a la codicia, al engaño, a la envidia y a la mentira. Pero también, y afortunadamente, sentimos el jalón, y ahí está el Jesús vivo con su llamado, con su reclamo y con su mensaje. Pone a nuestra disposición otra opción, otro camino, el camino de la verdad, de la justicia, de la caridad y de la felicidad eterna. En síntesis, y ya para terminar, podríamos resumir que el padrecito Camilo Daniel Pérez, además de darnos un muy agradable y bien ilustrado paseo por Babilonia, por Roma, Egipto, Belén, el Amor Rojo, Jerusalén, por la Laguna de Bustillos, por Madera y por donde le da su regalada gana, pues al cabo es el padrecito Camilo Daniel. Y nos ilustra y nos deja muy claro cuándo, cómo y dónde podemos seguir las huellas de Jesús el Cristo. Pero además también nos queda claro que el Padre Camilo deja y lanza una certera convocatoria a las clases clericales más comodinas, acartonadas, adormecidas y hasta convenencieras, y así que retomen el rumbo y se pongan en sintonía con él mismo, con Camilo, con el Pato, con el Padre Pato, con Dizán Vázquez, con el mismo Papa Francisco. Finalmente, Padre Camilo, si el Padre René Blanco le dijo, suerte matador, y Víctor Quintana le dijo, magnífica faena revividor, y yo le digo, Padrecito Camilo, con este excelente libro, se llevó las dos orejas y el rabo.
Agradecemos la disertación que ha tenido a bien realizar de la obra a don Humberto Ramos Molina. Bien, enseguida me permitiré, si me lo permiten, hacer una reseña del autor, quien enseguida hará la presentación oficial de su libro. Recibió la ordenación sacerdotal a los 25 años en la diócesis de Chihuahua y continuó su preparación en Roma, en la Ciudad de México, en Jerusalén y Costa Rica, formándose en teología, humanidades, filosofía, derechos humanos y ciencias bíblicas. Luchador sin descanso y líder social en el sentido más amplio de la palabra, es sobre todo un hombre íntegro y comprometido profundamente con sus semejantes. Durante sus ya prácticamente 50 años de labor pastoral, con gran sencillez y sin ningún afán de protagonismo, ha liderado procesos y movimientos, siempre sumando, dialogando, buscando el fortalecimiento de la ciudadanía a través de la formación de sujetos sociales activos, atendiendo los efectos y las causas estructurales de la pobreza con un compromiso firme por la dignidad de las personas y llevando una vida congruente con sus propias convicciones y sus creencias más profundas, aún a riesgo de su integridad física. En 1984 promovió la formación de la Unión para el Progreso de los Campesinos de la Laguna de Bustillos, cuya primera tarea fue introducir la energía eléctrica en los ejidos. En noviembre de 1987 formó el Frente Democrático Campesino. Aunque sus labores parroquiales no le permitían tener una presencia cotidiana en el frente, el padre Camilo Daniel se convirtió en líder moral de los agricultores del Estado. Asimismo, promovió y colaboró en la formación del movimiento democrático electoral para incrementar la participación ciudadana en Chihuahua y lograr elecciones limpias y transparentes. Al mismo tiempo, se ocupó en dar solución a las necesidades de vivienda, servicios funerarios y abasto de productos de consumo de su comunidad, para lo cual impulsó la formación de cooperativas, buscó el apoyo de programas internacionales como Habitat para la Humanidad y promovió la construcción de obras de infraestructura. Actualmente es párroco de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Ciudad Madera, Chihuahua. En fin, nunca será bastante hacer mención de todas sus tareas y actividades en pro de los pueblos y comunidades a quienes ha servido con entrega entusiasta y lucha decidida. Toda una institución en las luchas sociales. Y ahora, incursionando en la cultura, en el género literario. Sin más preámbulo, me permito presentar al autor de la obra Tras las huellas de Jesús el Cristo. Con ustedes, el padre Camilo Daniel Pérez. Bueno, pues muchas gracias por la presencia de todos ustedes, de todas ustedes. Y la mera verdad, ya es tarde, ¿verdad? No voy a tratar de no alargarme mucho porque son tantas cosas las que en estos momentos fluyen de mi corazón, que quisiera expresarlas, pero ante todo pues agradecerles, sentir la cercanía de su amistad, de su afecto, de su consideración para un servidor. De veras, muchas gracias. Habría mucho que comentar. Quiero simplemente decir que hay dos maneras de acercarse a los evangelios. Una de ellas es muy sencilla, es esa manera devocional, piadosa, para acercarse a los evangelios, y es una manera muy legítima que espiritualmente le ha servido a muchísima gente.
Pero también hay otra manera de acercarse a los evangelios. La otra manera es una manera crítica, una manera científica, utilizando las metodologías de diversas ciencias. En primer lugar, la exégesis, que no es sino un acercarse a la palabra de Dios, a la Biblia, viendo toda la cuestión literaria, toda la cuestión del sentido de las palabras. Bien, pues viene siendo todo ese conjunto de técnicas que hay para abordar el texto bíblico. Pero también se aborda, y sobre todo hoy actualmente, se aborda desde las ciencias sociales, desde las ciencias humanísticas, desde la antropología cultural, incluso desde el aspecto psicológico y desde los métodos históricos. Y ese es el abordaje con el que yo presento el libro. No es una mera ocurrencia de un servidor de presentar a Jesús de esa manera, sino son resultados de estudios desde esas perspectivas, desde esas orientaciones que nos dan ahora las ciencias actuales. Claro que todo historiador, toda persona que se acerca a Jesús, pues se acerca desde determinada perspectiva. No puede ser ajeno quien va a estudiar a Jesucristo, quien va históricamente a ver cómo sucedieron las cosas, naturalmente lo hace desde su perspectiva, y es la perspectiva de un servidor, como ya lo han señalado. Y quiero además decir que por favorcito lean el libro, porque ya dijeron muchas cosas muy hermosas aquí, pero para que ustedes las constaten si son reales lo que ellos comentaron, y sobre todo cómprenlo. Sí. Y cómprenlo ahorita, porque ahorita les cuesta 100 pesos el ejemplar. ¿Ya se acabaron? Creo que ya fueron a traer más. Sí, dicen que ya hay más, lo sacaron de quién sabe dónde. Sí, qué bueno que ya hay más, porque en las librerías va a estar más carito, va a estar más carito. Miren, simple y sencillamente, el estudiar los evangelios es un poquito tener siempre presente que en los evangelios se presenta a Jesús desde la fe, se presenta qué significa desde la fe. Los evangelistas para nada tenían una conciencia así histórica para decirnos en detalle y objetivamente cómo actuaba Jesús. Entonces, cuando uno lee los evangelios de esa manera científica, hay que separar un poquito todo lo que viene de Cristo de la fe para descubrir qué hay históricamente de Jesús. ¿Sí me explico? ¿Dónde está el Jesús real? ¿Dónde está el Jesús de la historia? Y luego, a partir de allí, pues ya puede uno ver toda la riqueza de ese Cristo de la fe narrado por los evangelios. Incluso puede uno descubrir qué hay detrás del Jesús de los dogmas, ¿verdad? Los dogmas de la iglesia, de cómo presentan a Jesús. Bueno, es esto la metodología pues que se utiliza, que está en el trasfondo de este libro. Mi idea era, si yo escribo un libro con todas esas cuestiones de investigaciones científicas, pues yo creo que la va a leer nada más, si estuviera aquí mi abuelita, pues mi abuelita, porque lo haría con mucho cariño sin entenderlo nada, ¿verdad? Pero
dije, la manera de acercar a ese Jesús que se va descubriendo de esa manera, pues yo creo que puede ser una novela, y por eso me metí a hacer la novela de esta manera. Como lo digo muy bien, y ahí en la contraportada aparece, no son relatos, son relatos sí que brotan de mi imaginación, pero no son fantasía, no son relatos fantasiosos, son relatos de lo que pudo y seguramente mucho de ello sucedió con el Jesús de la historia, ¿sí? Y voy a leer 2 párrafos de 3 páginas, pero ahí me aguantan. No se crean, 2 párrafitos nada más para concluir. Miren, mi experiencia de fe en la persona de Jesús. Podría decir que el primer impacto de encuentro con Jesús me sucedió de niño, y no fue en la iglesia, sino fue en el cine, ¿verdad? Con aquella película mexicana de 1952, El Mártir del Calvario. ¿Alguno de ustedes recuerda? Bueno, Humberto sí lo recuerda, porque él también estuvo conmigo en la huelga de hambre, ¿eh? Lo recuerda muy bien. Recuerdo que en la primera escena de la película aparecía Jesús de Nazaret caminando a la orilla del mar de Galilea. El actor que hacía el papel de Jesús era Enrique Rambán. Increíblemente, esa escena se me ha quedado grabada para toda la vida. Mi primer impacto fue ver el Jesús como Dios, un personaje solemne, hierático, pero al mismo tiempo caminando como todo ser humano, encontrándose con los pescadores en un día soleado del mar de Galilea. Me parecía maravilloso un Dios tan cercano a nosotros. Ahora lo describo así, pero en mi niñez y en aquellos momentos no sabía exactamente por qué me había impresionado esta escena y todo el devenir de la película. También aprendí a rezar el rosario en el cine, porque cuando iba con una señora que se llamaba Fidela, cuando traían al vato de la película, que ya lo traían, sacaba el rosario para que lo rezáramos, ¿verdad? Para que le fuera bien. Miren, hermanos, mi experiencia de maduración en la fe que tengo en Jesucristo, a partir del conocimiento del Jesús de la historia, del Jesús histórico, para mí el Jesús en el que creo, mi Cristo de la fe, es un Jesús que tiene rostro, que tiene corazón, que caminó la vida como yo, con luchas, incertidumbres, dudas, fracasos, triunfos, tristezas y alegrías. Un Jesús que fue descubriendo su vocación mesiánica en un proceso, su vocación de servicio, de entrega y de donación plena a favor de su pueblo, no solo pobre, sino empobrecido y humillado. Cada vez más fue creciendo la convicción en mí de que no podía confesar a Cristo por mera costumbre, por la sola formulación dogmática, por un mero sentimiento religioso, mucho menos proclamarlo como Señor, pero viviendo a espaldas de su proyecto. Hablando del proyecto de Jesús, a él no se le caía de la boca el reino o reinado de su Padre Dios, como él lo decía, fundado en la misericordia y en la ternura de nuestro Padre Dios. Para Jesús, la única soberanía es la soberanía de Dios. Jesús nunca nos da una definición de lo que es el reino de Dios. De él habla en parábolas, y ahí hay muchísimo que podemos meditar.
Para Jesús, pues, el problema no era un asunto de moral, era un asunto de poder. Poder que mal utilizado, poder religioso en su tiempo, poder civil con el Imperio Romano, y que eso tenía que quitarse para llegar hasta el extremo de decir, ¿cómo es posible que podamos convivir entre romanos, babilonios, persas, judíos? Y la respuesta de Jesús es amándolos unos a otros. Y se puede amar al enemigo. Si el enemigo te golpea la mejilla, preséntale la otra. Si el enemigo te pide cargar su costal 1000 pasos, hazlo 2000. Así es como podemos construir un mundo mejor. Pero ya no les sigo para que lean el libro, ¿eh? Que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Que pasen muy buenas noches y agradezco muchísimo la presencia de todos y cada uno de ustedes. Claro que muy especialmente la presencia de mi obispo, don Juan Guillermo, la presencia también aquí representando al presidente municipal y algunos de los padrecitos, padre Rogelio, el padre Honorio, el padre Ramón, y bueno, ahí también hay varios hermanos sacerdotes, ya no los sigo mencionando para que no se sientan, ¿verdad? Sí, que Dios nuestro Señor los bendiga. Tenemos algo más, ¿verdad? Gracias, muchas gracias. Bien, pues es así que llegamos a la conclusión de nuestro programa en esta tarde-noche, pues emotiva, muy significativa, de mucha unidad como pueblo de Dios, siendo solidarios unos con otros. Tenemos en la persona del Padre Camilo, ahorita nunca será bastante y suficiente mencionar todo lo que ha hecho en pro de los más necesitados, pero su calidad y calidez de persona siempre lo tendremos en la mente, en el corazón, aunque la distancia nos separe un poco, la distancia física, pero siempre estará presente en nuestro corazón. Yo creo que le brindemos nuevamente un fuerte aplauso al Padre Camilo. Y gracias a todos. Si gustan sentarse un momentito más, y le pedimos también a nuestros protagonistas que tomen asiento un momento. Quisiéramos destinar, porque es breve el tiempo que nos queda, antes de invitarlos a concluir con un brindis y a degustar unos bocadillos que están ahí en el pasillo de la entrada principal de este teatro, pues quisiéramos tener la intervención de una o dos personas que, en relación a lo que se ha hecho en esta tarde, esta presentación, pues tengan su intervención. Y aquí tenemos la presencia que nos solicita el Padre Amado García Pérez de la Orden de los Agustinos Recoletos. Quiere hacer unos comentarios. Buenas noches a todos. En primer lugar, felicidades para el Padre, para su equipo y para ustedes que están aquí presentes. Quiero comentarles brevemente esto. Me preocupa acerca de nuestra fe en Jesús por lo siguiente. Hay una imagen falsa de Cristo, de un Cristo supuestamente que no es Jesús. Se trata de lo siguiente: no aparece el rostro de Cristo, no tiene la corona de espinas, no tiene el brazo izquierdo,
en la imagen del crucifijo y tampoco la cruz. ¿Qué cosa es? Ustedes capten. El vertical, correcto. Aquí, lado izquierdo, una escuadra, que ya sabemos nosotros que es signo de la masonería. De este lado, tampoco hay el travesaño corrido para acá para que se haga la cruz. No es el brazo de Jesús, sino que es una serpiente que viene enredándose y la cabecita supuestamente quiere ser el brazo de Cristo. Les digo esto por lo siguiente: sacerdotes, compañero mío, los bendijo, y muchos. Cuando una feligresa le dijo de qué se trataba, dice el padre: yo no creo en eso. Aquí no se trata de creer en este aspecto con ese falso Cristo o crucifijo, se trata de saber las cosas. Masonería, la serpiente, signo del mal. ¿Qué cosa es lo que quieren? Que nosotros, en lugar de adorar a Dios, a Jesús, Hijo de Dios, hombre, adoremos al maligno. Estos crucifijos están en venta en librerías católicas. Detrás de Catedral, yo visité 2 librerías hace como 6 meses o 8 meses, ahí estaban. En Sexta Vicaría de México, esta vez en la librería, ahí estaba la imagen de ese falso Cristo. Se los digo porque no lo conocemos, etcétera, etcétera. Toda esa tramitación, masonería, luciferianos, nueva era, Illuminati, sionistas, tratando de destruir la fe cristiana. Qué bueno que ustedes han venido a participar de este evento, pero creo yo que es necesario saber estas cosas precisamente para cuidar nuestra fe. Muchas gracias. Gracias, padre. Si alguno de los presentes, no sé si tenga el padre algún comentario al respecto. Simplemente también comentar que a veces, fíjense, de Jesús de Nazaret, en realidad es poco, históricamente hablando, lo que podemos saber, pero de allí surgen muchas también historias de Jesús o libros de Jesús que más bien son de mucha fantasía, como tengo aquí apuntadas unas. Jesús vivió y murió en Cachemira, por ejemplo. Es el título de un libro, ¿sí? Otro, La historia secreta de Jesús. Jesús, el hombre sin los evangelios. Jesús y María Magdalena. Jesús, ese gran desconocido. El Código da Vinci, el caballo de Troya. ¿Verdad? Muchos de ellos más tienen... están escritos de una manera muy frívola y con un sentido medio pseudocientífico. Gracias a Dios que tenemos muy buenos exegetas, historiadores, que leen a profundidad para descubrir a ese Jesús de la historia, que es el que yo quiero plasmar ahí en ese libro. Sí, nada más para comentar pues que hay mucha literatura también que hay que leerla con criterio. Muy bien, muchas gracias, padre. Si alguno de los presentes tiene alguna inquietud, pregunta que le quiera dirigir al padre Camilo o a cualesquiera de los disertadores, alce su mano, le llevamos el micrófono inalámbrico para que exprese esa pregunta y el padre o a quien la dirijan pueda
atender la respuesta. Con toda confianza. Sí, ya nada más una porque el tiempo sí abrevia, pero sí le damos la oportunidad a una persona que quiera hacerlo. ¿Nadie se anima? Acá con Mario, por favor. No, realmente no es una pregunta, es nada más una felicitación al padre Camilo, porque tuve o he tenido pues el placer de conocerlo a lo largo de ya varios años. Compartimos ideas en relación a este Jesús histórico que nos presentas aquí, padre. La verdad es que creo que un abrazo, pues tú sabes que realmente nosotros te queremos mucho en nuestra familia, y muchas felicitaciones por este libro que ya hace algún tiempo que yo sabía que tenías en mente. Padre, Dios te bendiga. Gracias por esta presentación. Bien, pues nuevamente queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes su presencia para estar aquí con nosotros, y bueno, pues no queremos despedirnos sin hacerles la invitación para que pasen a un brindis que va a realizar pues el padre y los protagonistas que en esta tarde nos han convocado, y que pues podamos todos juntos celebrar y festejar este grande acontecimiento. Y bueno, si hay disponibilidad todavía ahí de libros, pues adquiéralos, regálenlos, llévelos a su familia, a sus conocidos, y pues muchísimas gracias y felicitaciones a todos por formar parte de esta gran familia. Gracias por su asistencia y muy buenas noches a todos.